Bienvenidos. Esta es la clase número 1 de Representación Arquitectónica 2. Vamos a iniciar este módulo conversando y trabajando acerca de la perspectiva. Como ya vimos en Representación Arquitectónica 1, existen dos tipos de sistemas de proyecciones y se diferencian por la ubicación del foco y la dirección de los rayos proyectantes. Por un lado las proyecciones cónicas y por otro lado las proyecciones cilíndricas. Sobre las proyecciones cilíndricas o las proyecciones paralelas estuvimos trabajando en el primer cuatrimestre. Ahora vamos a introducir las proyecciones cónicas para poder construir dibujos en 3 dimensiones con un punto de foco. La particularidad de este sistema de proyecciones es que las líneas de proyección parten de un punto fijo, cercano, conformando líneas divergentes desde ese foco y radiales. El punto representa el ojo humano. La perspectiva es una forma de describir el espacio. Como tal, la pintura se ha ocupado de reflexionar sobre estos procedimientos desde sus orígenes conocidos. En particular en este curso vamos a detenernos en la perspectiva como procedimiento de mirar a través, es decir, aquellas formas de perspectiva que formalizan una técnica compatible tanto para la pintura y para la arquitectura para construir una proyección de base abstracta y geométrica, y no una proyección óptica. Quería empezar leyéndoles este extracto de un texto de Erwin Panofsky, La perspectiva como forma simbólica, que dice: ítem perspectiva es una palabra latina, significa mirar a través. Así es como Durero trató de circunscribir el concepto de perspectiva. Hablaremos en sentido pleno de una intuición perspectiva del espacio, allí y solo allí, donde todo el cuadro se haya transformado en cierto modo en una ventana a través de la cual nos parezca estar viendo el espacio. Esto es, donde la superficie material, pictórica o en relieve sobre la que aparecen las formas de las diversas figuras o cosas dibujadas o plásticamente fijadas, es negada como tal y transformada en un mero plano figurativo sobre el cual y a través del cual se proyecta un espacio unitario que comprende todas las diversas cosas, sin importar si esta proyección está determinada por la inmediata impresión sensible o por una construcción geométrica más o menos correcta. Esta construcción geométrica correcta, descubierta en el Renacimiento, puede conceptualmente definirse con sencillez de la manera siguiente. Me represento el cuadro, conforme a la citada definición de cuadro-ventana, como una intersección plana de la pirámide visual que se forma por el hecho de considerar el centro visual como un punto que conecta con los diferentes y característicos puntos de la forma espacial que quiero obtener. Es decir, que para construir una perspectiva necesitamos tener en cuenta por lo menos 3 momentos. Por un lado, el punto hacia donde convergen las líneas, que es una representación del ojo humano. Por otro lado, el objeto que quiero representar o que estoy viendo. Y en último punto, el plano de cuadro o esta ventana, que es la que me permite proyectar todas esas líneas que parten de cada punto de este objeto y se conectan al ojo o al punto de foco. Es durante el Renacimiento donde se llevan a cabo fundamentalmente estos métodos técnicos que permiten trasladar los datos visuales al lienzo, es decir, procedimientos proyectuales donde el dibujo aparece como una construcción compuesta, imaginada, arquitectónica, y no como un registro verosímil de la realidad. Hay muchos grabados de Durero que va contando estos distintos métodos que utilizaba para poder construir las perspectivas de una forma sistemática. Por ejemplo, en este caso, viendo cómo interponía entre el objeto o la persona que quería dibujar y su ojo un plano de cuadro con determinada grilla que podía al mismo tiempo dibujar esa grilla en un papel e ir trasladando punto por punto el momento en el cual ese objeto se veía en el plano de cuadro y dibujarlo en perspectiva siguiendo esa relación de medición de punto por punto de la proyección. O estos métodos más sofisticados donde a través de un hilo iba trazando exactamente la línea de proyección entre los objetos y el ojo o el punto de foco.
Si bien en el Renacimiento comenzó la perspectiva a construirse como un método posible de ser sistematizado y transmitido, desde la antigüedad clásica ya se representaban objetos en 3 dimensiones. Sin embargo, en este momento aparecían objetos en el espacio o cuerpos en el espacio. Sin embargo, el espacio entre esos cuerpos no está expresado por un modelo. Las dimensiones de los objetos disminuyen hacia el fondo, pero no de una forma constante, y tampoco hay convergencia en el horizonte ni en un centro, no hay una construcción de un punto de fuga. Hay una intuición del espacio, pero no es sistemática, sino que hay elementos agregados, como si construyéramos un espacio discontinuo, no mensurable. Se disgrega el espacio configurado en profundidad. En vez de una sucesión de figuras, aparece la superposición y contigüidad. Desaparece la concepción perspectívica. La superficie del cuadro no permite ver a través, sino que está llenada, completada por objetos. El espacio es continuo y homogéneo, pero no es mensurable. No hay dimensiones. Se renuncia a cualquier ilusión espacial. Se reducen los cuerpos y el espacio a la superficie. No comprendemos la profundidad del espacio todavía. Entendemos que hay posiciones diversas y que hay cosas que están más adelante y más atrás, pero no hay una construcción mensurable de ese espacio. En el siglo XIV, con Giotto, aparecen por primera vez estos interiores cerrados concebidos como cuerpos vacíos, como espacios vacíos. La superficie pictórica comienza a ser un plano a través del cual podemos ver ese espacio de forma transparente. Es decir, que los elementos, los objetos, los cuerpos aparecen ya en el espacio y podemos comprender su posición, aunque aún no con un sistema de perspectiva geométrico, pero sí podemos comprender su posición de los objetos en el espacio. Aparece una espacialidad que es cerrada, limitada, medible, aunque aún es contradictoria. Hay claramente errores en las fugas. Vemos que si proyectamos las líneas van convergiendo hacia distintos puntos, pero sin embargo hay una intención de reproducir ese espacio de una forma similar a la forma en la cual el ojo lo percibe. Con los trabajos de Lorenzetti, un poco más adelante, también en el siglo XIV, aparece por primera vez el punto de fuga al que convergen todas las líneas. Y aparece también una superficie de base, las baldosas del suelo que sirven para modular y entender las medidas. Vemos cómo esa baldosa repite una medida que se va achicando en profundidad y todas esas líneas se proyectan en un mismo punto de fuga. La baldosa mide tanto los cuerpos como los intervalos. Se establece un sistema de coordenadas que ilustra un espacio sistemático, es decir, que a través de la proyección de lo que está más adelante en el plano del cuadro, entendiendo su medida, podemos empezar a comprender la posición de los objetos en el espacio. En este caso, el sistema de grilla del suelo es lo que nos permite comprender y medir las 3 dimensiones. El dibujo empieza a aparecer como una construcción. Aun cuando todas estas construcciones funcionan como perspectivas frontales, las versiones italianas comienzan a unificar las líneas que denotan profundidad en una estructura unitaria, es decir, en un único punto de fuga. Podemos comprender cómo geométricamente ese espacio está construido, proyectándose hacia ese punto de fuga en el infinito. Mientras que los holandeses todavía mantienen desdoblados esos puntos de fuga, especialmente en los casos, por ejemplo, de Jan van Eyck, que emplean estructuras perspectivas más complejas y menos genéricas. Si construimos la posición de la proyección de las profundidades de los objetos, empezamos a entender que esa perspectiva es un poco más compleja, no convergen todos en un mismo punto de fuga, sino que hay varios puntos de fuga que van generando esos espacios menos frontales y mensurables. En estas pinturas de Van Eyck, el espacio no comienza en los límites del cuadro. Dada la corta distancia, pareciera que el cuadro incluye al espectador. Aún es una construcción empírica con errores, pero hay una orientación unitaria de los distintos planos. Podemos comprender ese espacio y ver en profundidad, y la posición del
del observador es muy intimista, está casi muy cerca de los objetos que está dibujando. Sin embargo, si hacemos la construcción geométrica, empezamos a entender que los planos no convergen en un único punto de vista, pareciera que la construcción es más óptica que geométrica, pero aparece este elemento que es el espejo, que aparece en el fondo, dando a entender esta posibilidad de utilizar algunos mecanismos visuales y ópticos como las lentes que aparecían como una novedad en ese momento, para empezar a construir estas perspectivas utilizando algunos mecanismos que en algunos casos eran cámaras oscuras o lentes ópticos que permitían a los artistas incorporar estas nuevas tecnologías para construir estas visiones similares a las del ojo humano. La posición del espejo, además, permite al espectador del cuadro entender cómo eso fue construido, ver la posición donde estaba el pintor cuando estaba haciéndolo, e inclusive, si vemos ahí en el fondo, aparece como una leyenda que dice Van Eyck estuvo aquí. Es decir, que la posición del pintor se involucra en el cuadro y no se distancia como ocurría en los cuadros italianos. Hacia 1420 aparece la construcción legítima del método de la perspectiva. Probablemente fue Brunelleschi quien abordó por primera vez un plano perspectívico matemáticamente. Podemos ver en los trabajos de Masaccio y también de Piero della Francesca cómo estos métodos encuentran desarrollos más sistemáticos y generales. En la Trinidad de Masaccio podemos ver la posición del centro del cuadro, como es el punto hacia el cual todas las profundidades convergen, todas las líneas convergen en un único punto de fuga que además coincide con el centro temático y el eje del cuadro, no la posición de Cristo. Piero della Francesca construye estos espacios interiores y exteriores construidos muy geométricamente. El método en este caso también nos permite medir la profundidad. Entendemos una situación que está pasando en un primer plano, en un espacio exterior, y una situación que está pasando en un segundo plano, en profundidad, y ambas están descritas con un mismo sistema y entendemos que ese lugar es el mismo, que todas las fugas constituyen un solo punto de fuga, que podemos comprender geométricamente cómo ese espacio fue construido y entender posiciones y medidas en profundidad. También utilizando siempre estos sistemas de los suelos con grillas y también en este caso de las vigas del techo, que nos permiten construir geométricamente y reconstruir ese espacio. Establecido este método, se despliegan numerosos trabajos que explotan sofisticadamente la visión profunda de la perspectiva, con, como en este caso, primeros planos frontales de arquitecturas abiertas, que funcionan como pantallas o marcos a través de los cuales ver espacios también geométricamente trazados, descritos siempre a través de estos pisos o estos hilos rasos reticulados, alternando planos luminosos y oscuros o secuencias de piezas estructurales. No podemos entender esa profundidad del espacio desde el frente hacia el fondo. Leonardo da Vinci también utilizó el método de la perspectiva para construir los fondos de sus cuadros. En este caso es un estudio de la perspectiva para el fondo de la Adoración de los Magos de 1481, utilizando el método definido por Alberti, donde la perspectiva es ahora la intersección de un plano con la pirámide visual. Permite construir espacios cerrados y una escenografía paisajística libre. Este es el cuadro de Da Vinci donde podemos ver la construcción de ese fondo que antes veíamos como un ensayo perspectívico para poder entender la construcción geométrica de esas tribunas que eran un escenario arquitectónico para la escena que quería describir en primer plano. El Renacimiento construye esta concepción del espacio unitario y como de una extensión infinita, ¿no? Como desde el frente hasta el fondo, hasta el fondo del cuadro, esta construcción continua del espacio donde todo se corresponde con un mismo sistema de coordenadas y de construcción geométrica. En estos cuadros del Renacimiento, el cuadro deviene ventana.
y este uso de la perspectiva enfatiza el rol de la pintura como un arte de descripción eminentemente espacial, muy cercana a la arquitectura, que además convierte a cada pintor, por entonces también usualmente entrenado en el aprendizaje y la práctica de la arquitectura, en un proyectista de composiciones arquitectónicas ideales muy elaboradas. Para describir la escena, describían además el espacio que esa escena rodeaba, con mucho detalle y precisión. Imaginar ese espacio donde se desarrollan estas escenas representadas era parte del arte de la pintura, y construir esas arquitecturas a veces que tenían reminiscencias con la realidad y a veces muy idealizadas y sistematizadas. Inclusive proyectar espacios que podían ser representados en sí mismos, ya sin escenas de personas, sino simplemente construyendo, en este caso, por ejemplo, esta ciudad ideal. Antonio da Messina, cuando pinta San Jerónimo en su estudio en 1475, lo pinta en el interior de un espacio que podemos pensar que es una iglesia, en un objeto, en una especie de mueble donde él está, donde desarrolla sus prácticas de escritorio, que se construye casi como un espacio dentro de otro espacio, que además lo estamos viendo desde afuera. En Italia se construye siempre este exterior frontal y a distancia. En este cuadro es un interior que se construye a partir de una superficie interior descubierta. Estamos viendo un espacio dentro de otro espacio, desde afuera. El espacio comienza detrás de la superficie del cuadro, detrás de esa pared que se construye como ventana. El punto de vista está en el centro, reivindicando siempre este objeto que se describen con mucha precisión sus cualidades formales, sus simetrías, sus medidas. Aparece también el piso con esta grilla que nos permite comprender la profundidad. Aparece la sucesión de luces y sombras que nos permiten entender la diferencia entre este espacio exterior, donde el pintor está ubicado, este espacio interior más lúgubre y algunas percepciones del paisaje que está por detrás. La versión del norte de este mismo cuadro, de San Jerónimo en su escritorio, en su gabinete, la versión del alemán Durero, es una perspectiva con el eje ya no central, es un punto de vista del observador como si estuviera casi adentro del cuadro. El observador es preponderante con respecto a la escena. Es una imagen muy subjetiva, muy cercana, casi íntima. En el siglo XVII, simultáneamente, Emmanuel de Witt, también en Holanda, o Canaletto en Italia e Inglaterra, perfeccionaron la perspectiva como método constructivo de relaciones arquitectónicas. De Witt hace esta serie de imágenes sobre interiores de iglesias muy precisas, donde la construcción arquitectónica gana por sobre la escena representada, ¿no? Es una representación casi puramente del espacio que se está viendo. Con los puntos de fuga centrales, pero no siempre una imagen completamente frontal, donde aparecen estos espacios bastante verticales y con la profundidad generada a partir de la secuencia de luz y sombra ingresando desde un lateral. Y en el caso de Canaletto, como es el compositor de paisajes, fundamentalmente en Venecia, de estos paisajes exteriores vistos casi como a vuelo de pájaro desde un punto de vista bastante alto, que transforma a esta ciudad en una escena continua que podemos observar desde adelante hacia atrás, comprendiendo las distintas situaciones al mismo tiempo, ¿no? La simultaneidad de situaciones que se daban en esta ciudad en el momento en el cual estaba pintando. Su método se volvió tan abstractamente constructivo que su obra tardía desarrolló numerosos ejercicios combinatorios, construyendo paisajes virtuales de Venecia, cambiando de lugar y recombinando piezas existentes en lo que se llamó caprichos. A comienzos del siglo XVI surgió el capricho arquitectónico. Es un nuevo género de la pintura que tenía como tema la representación fantástica de edificios y ciudades, y utilizaba las reglas de la perspectiva para crear un mundo racional e idealizado al mismo tiempo. En el norte de Europa, en este caso en Holanda, Hans Brademan de Vries fue precisamente uno de los pintores que más desarrolló este tipo de representaciones. En esta imagen que vemos
Vemos al mismo tiempo a la izquierda, en este plano más frontal, la construcción de este palacio y la sucesión de estas columnas que nos permiten construir en profundidad del espacio y ver a través de ellas una serie de jardines al fondo. Además se suceden al mismo tiempo escenas de cortesanos y de personas realizando diversas actividades que nos permiten entender la vida de esa ciudad imaginaria. Este autor fue arquitecto y también paisajista, diseñador de jardines y de interiores, y escribió un tratado sobre la perspectiva que fue muy difundido en todo el norte de Europa. En esta lámina que vemos es interesante porque aparece no solo la perspectiva, sino su construcción geométrica, esta construcción a partir de puntos de fuga diversos y de grillas en todos los planos que nos permiten entender cómo ese espacio se desarrolla en profundidad. La multiplicación de estos puntos de fuga lleva al ojo de una vista hacia la otra, para arriba y para abajo, desde adentro y hacia afuera de esta habitación vacía, y se produce una acumulación de imágenes, casi como si fuera la visualización del ojo en movimiento. Tenemos de Bries esta posibilidad de tener los dibujos de los ensayos de la perspectiva, donde podemos comprender cómo esos espacios fueron generados geométricamente, y en este caso entender cómo estas perspectivas del norte de Europa siempre se comportaban como perspectivas no frontales, sino con el observador ligeramente corrido, desplazado hacia un lateral, que construía ya un espacio mucho menos homogéneo, frontal y sistemático que el espacio italiano, y se construía ya como un espacio con un efecto sincopado, ¿no? Empezamos a entender ritmos, divergencias de direcciones, y esta profundidad espacial se vuelve más compleja, haciendo que el espacio sea menos homogéneo y que el espectador se sienta en el interior. De la misma forma que tenemos este ensayo constructivo del método de la perspectiva, cuando vemos el grabado final podemos entender a través también de la textura, de la aparición de la sombra y la rugosidad, la construcción de ese capricho arquitectónico, ese espacio ideal, una especie de loggia en una ciudad, donde a través de esa secuencia de columnas podemos comprender el espacio que está más atrás y conocer la profundidad de ese lugar. Pero siguen apareciendo algunos registros, como por ejemplo la línea del horizonte, siempre como dando ese registro de cómo esa perspectiva fue construida, siempre en ese punto entre el dibujo geométrico y la pintura. Las capacidades de la perspectiva encontrarán otras líneas de desarrollo menos extensivas pero muy sofisticadas en los pintores holandeses. Por ejemplo, también en el caso de Jan Vermeer y de Pieter de Hock, con sus notables construcciones de escenas domésticas. La diferencia de estas pinturas holandesas con respecto a las italianas tienen que ver con la ausencia de este enmarcamiento previo, este rectángulo o esta ventana que siempre caracterizaba los dibujos italianos como primera definición del cuadro, de forma que la imagen en los cuadros holandeses ocupa todo el cuadro. Pareciera ser casi un fragmento suelto de la realidad que se continúa por fuera del lienzo. El artista holandés, según esta explicación, añade esta experiencia visual real al sistema perspectivico artificial de los italianos. Vermeer en estos interiores vistos casi indiscretamente, como invadiendo situaciones íntimas. A veces inclusive vemos las cortinas corridas en primer plano, como si estuviéramos espiando lo que sucede en el interior. En general vemos estas situaciones muy íntimas, como de una mujer con su criada haciendo una actividad. Vemos escenas donde aparecen objetos de la intimidad, como una escoba, un canasto con ropa, como si el pintor pudiera involucrarse, en este caso en actividades domésticas que aparecen como un nuevo tema de la arquitectura. De Hock va a enfocarse precisamente en estos paisajes interiores, domésticos e íntimos, y en este pasaje entre ambientes, describiendo siempre actividades alrededor de los umbrales de las casas,
Siempre al fondo de estos cuadros podemos ver la ciudad a través de una secuencia espacial de espacios abiertos y cerrados o de una secuencia de habitaciones que se desarrollan en profundidad. Aquí la definición arquitectónica de las viviendas descritas alcanza una precisión inusitada y la perspectiva funciona siempre como un planteo de espacios secuenciales. Un ambiente en primer plano, donde hay una escena principal, una actividad doméstica que estamos viendo, algún ambiente detrás, que puede ser interior o exterior, y después la ciudad. Algo nuevo que aparece en Holanda en el siglo XVII tiene que ver con este crecimiento de la burguesía que permite a clases no aristócratas o clérigas tener un acercamiento hacia la pintura, es decir, que una familia burguesa de Holanda podía contratar a un pintor para que realizara un cuadro de su vida doméstica. Es decir, que el tema de la pintura empieza a diversificarse, ya no pintando solamente escenas bíblicas o retratos de grandes familias o escenas a veces urbanas, como veíamos antes, sino que aparecen estos nuevos personajes íntimos, domésticos, y dando cuenta de una forma muy precisa de la clase de actividades que se realizaban en esos hogares. Aparecen nuevos personajes. En el caso de De Hoogh, también aparece el rol de la mujer y de los niños dentro de la familia. Casi siempre estas escenas están dominadas por la vida doméstica protagonizada por las mujeres de la casa, realizando diversas actividades de limpieza, de cocina, de cuidado, de crianza, y los niños como personajes también centrales de esa vida en las casas. Siempre el espacio está modulado a partir de la luz, es decir, de un espacio muy iluminado, otro en penumbras, atrás otro iluminado que nos da cuenta de que vuelve a ser un exterior, atravesando ese umbral, y también de la aparición siempre de estos elementos del piso, de las baldosas, que nos permiten tener una referencia visual de la profundidad del espacio. Conocemos así la vida doméstica de las familias burguesas de Holanda del siglo XVII y la descripción arquitectónica de los espacios que habitaban, entendiendo cómo estas casas tenían esta secuencia de espacios interiores y exteriores, de patios, umbrales, callejones y diversos filtros desde el espacio interior hasta llegar a la calle. Siempre aparecen todas las puertas abiertas y podemos ver una profundidad muy continua, inclusive en este caso viendo la vereda de enfrente y otra vecina haciendo otra actividad. Los procedimientos de la perspectiva se volvieron aún más universales y sistemáticos luego de la Revolución Francesa, cuando la expansión imperial napoleónica estableció en la mayoría de Europa una organización del Estado con nuevas instituciones, y se formalizaron numerosos saberes a través de las ingenierías en las escuelas politécnicas, donde la construcción de la perspectiva y también de la axonométrica se ponen en relación con el método que ya conocimos en el primer cuatrimestre de Gaspar Monge, que construían en definitiva la geometría descriptiva, que sería una nueva rama de la ciencia que juntaba el problema pictórico del dibujo con las ciencias matemáticas. Tanto Etienne-Louis Boullée como Giambattista Piranesi como Carl Schinkel van a ser notables constructores de perspectivas en estos términos, enfatizando esta condición de visión. En el caso de Boullée, para construir escenas de un mundo por venir, construir estos nuevos espacios que iban a albergar los nuevos usos y las nuevas instituciones que aún no conocíamos. O en el caso de Piranesi, construyendo mundos perdidos o imaginarios, construyendo en este caso estas imágenes de una Roma antigua, como él la imaginaba a partir de la reconstrucción de las ruinas. O en el caso de Schinkel, para poner en juego la anticipación de grandes transformaciones urbanas proyectadas previas a su realización, como poder construir, en este caso, la loggia de una institución pública y cómo la ciudad se veía a través de ese espacio nuevo donde sucedían
estas nuevas acciones culturales, estos nuevos eventos que la revolución traía. Sin embargo, a finales del siglo XIX, estas prácticas comenzaron a evidenciar ciertas incapacidades para mantener unificado el saber arquitectónico. En este contexto, la práctica de la perspectiva enfatizó en esa crisis un desdoblamiento que siempre la determinó. Por un lado, se multiplicó su empleo como andamiaje técnico para la realización de representaciones de voluntad mimética, pretendiendo mostrar algo parecido a una mirada subjetiva de lo real. Esta es la tradición del paisajismo pintoresco. Pero también se desarrolló, por otro lado, una línea más abstracta, empleando el dibujo como una construcción de medidas y posiciones, de secuencias y de contrastes en sintonía con las transformaciones requeridas por el arte moderno. Frank Lloyd Wright va a ser quien encarne, paradójicamente, uno de los más afinados exponentes de ambas versiones. Por un lado, construyendo estas perspectivas abstractas de líneas muy puras, donde casi entendemos por esta secuencia de planos más oscuros y más claros, esta composición espacial muy abstracta, o estas otras versiones de esa misma casa, en este caso la casa de la cascada, donde vemos estos dibujos de perspectiva casi de paisajes, donde son campos continuos y los edificios empiezan a diluir con la naturaleza y nos vemos casi inmersos en ella. Está dibujada con la misma atención los planos de la arquitectura que los árboles, los arroyos, las rocas, etc. Y va a realizar también estos dibujos mucho más abstractos de combinación de elementos arquitectónicos y muy dramáticos en blanco y negro, donde parece perderse esta condición de verosimilitud o de representación visual del ojo humano, y ya empieza a usar la perspectiva como una forma de organización espacial, como un estudio de cómo eso se puede ver, variando ligeramente la posición del observador para obtener estos planos muy escorzados de los objetos, o girando un poco para obtener una vista más frontal, trabajando con la perspectiva como un método que le permite organizar y entender cómo ese objeto se va a percibir. Unos años después, Mies van der Rohe construiría estas perspectivas que tienen también una clara modulación del espacio, utilizando estas grillas tanto en solados como en cielos rasos y carpinterías, ayudando a comprender la profundidad, pero incorporando además el montaje, el fotomontaje y la aparición de otras clases de texturas. A través de la diferencia entre paños transparentes y otros paños con cualidades materiales diversas, ayuda a comprender la profundidad del espacio y a diferenciar entre planos a través de los cuales podemos ver y planos que nos velan información que hay detrás y que necesitamos recorrer para poder conocer lo que ocurre. Entonces aparece esta relación entre un dibujo de línea muy fino y unos planos con cualidades formales muy definidas, como estos planos de madera, algunas obras de arte, algunos planos de mármol o la ubicación de algunas esculturas que nos ayudan a comprender tanto la escala como la profundidad de estos espacios tan abstractos y continuos. Siguiendo con esta técnica de la construcción de perspectivas a través de líneas y montaje, esa línea pintoresca o paisajística que se había desarrollado también por Frank Lloyd Wright encontró algunos desarrollos menos convencionales pero muy notables en estos montajes que Ron Jerrón desarrolló junto a Arkwright a fines de los 60 en Inglaterra, en consonancia con la aparición del arte pop, formulando esta visión del espacio totalmente integrado, masivamente ocupado por gente y también por dispositivos técnicos. Empiezan a aparecer no solo las formas de ocupación existentes, sino también imaginar ciudades que aún no existían, ciudades futuristas, donde la relación entre humanos y tecnología era mucho más estrecha, donde la arquitectura queda casi disuelta entre las formas de ocupación y se hace mucho más evidente toda esa representación sobre las
los objetos y las personas usando las infraestructuras. Superestudio fue un grupo arquitectónico italiano que se desarrolló entre los años 66 y 78 y también utilizó esta clase de perspectivas ya utilizando la fotografía como base y el dibujo de línea muy abstracto para representar estas infraestructuras también ideales, utópicas y futuristas que imaginaban iban a ocupar el paisaje en un futuro cercano. Usaron el montaje para ilustrar una arquitectura revolucionaria con visiones utópicas sobre una ciudad ideal y absolutamente abstracta, donde estas grillas nos permiten también modular esta relación entre naturaleza e infraestructura, pero si no hay símbolos de cosas reales que podemos reconocer, como la hoja de un árbol, la medida de una casa, están completamente fuera de escala, no podemos reconocer la escala de los objetos si no está en relación con algún objeto conocido. En algunos casos aparecen fotografías de personas que nos ayudan a poner en relación con estas perspectivas mucho más clásicas. En el centro, los personajes de la escena y esta grilla como parte del solado que nos permite modular la profundidad del espacio, pero en otros casos estas infraestructuras aparecen como objetos en 3 dimensiones que se ponen en relación directamente con un paisaje. De nuevo usan la perspectiva como una organización espacial donde la arquitectura es totalizadora, representada solamente por esta grilla tridimensional que es continua en largo, en ancho y en altura, que nos permite medir y posicionar los objetos en el espacio en relación a ella. En otra línea me interesaba también mostrar estas perspectivas de Le Corbusier más cercanas a la clase de lo que podemos llamar un croquis, donde prevalece la visión del observador. Es una perspectiva absolutamente subjetiva que enfatiza, por un lado, un punto de vista que ya no es frontal, sistemático y abstracto de un solo punto de fuga, sino que es una visión con varios puntos de fuga que emula más una visión de un ojo humano, haciéndola mucho más subjetiva y además registrando rastros del habitar, ¿no? Como esa silla que está apenas corrida, con algunos objetos arriba de la mesa que dan cuenta casi que la persona que está dibujando estuvo recién sentada en ese lugar. Y también siempre poniendo en relación esta tradición de utilizar las grillas como forma de modular y de medir el espacio. En algunos casos sí, poniendo en relación a figuras con los objetos que las usan y también transformando a la perspectiva en una ventana a través de la cual ver, en este caso, el paisaje, usar a la arquitectura como una ventana para ver lo que hay más allá. Y en algunos casos estas perspectivas se vuelven, a pesar de ser construidas con un método preciso, se vuelven ya directamente un croquis que empieza a mostrarnos estos espacios muy continuos como ventanas que nos permiten ver lo que hay más allá, utilizando también algunos recursos gráficos como por ejemplo esas columnas que empiezan a ayudarnos a ver a través, a modular el espacio y a entender esa profundidad. Siempre trabajando con esta horizontalidad que incluye como este problema más de la arquitectura en movimiento, ¿no? de imaginar un desplazamiento por ese espacio y no una visión frontal que es más estática. En este caso, inclusive utilizando el recurso de pararse frente a una columna y recortándola para poder ver siempre a través, poder ver en esta visión completamente horizontal y en casi cinética, ¿no? Una imagen en movimiento donde vemos personas haciendo acciones y eventos que se suceden en profundidad. Aparece
aparecen de nuevo estos mismos recursos de cortar la columna y ver como este bosque de columnas casi en infinito y tener que desplazar la mirada para poder comprender el espacio. No lo podemos comprender de una sola forma, a pesar de que aparecen las grillas en el suelo que nos permiten modular ese espacio, la posición del observador está girada con respecto a la grilla, entonces aparecen múltiples puntos de fuga que implican este desplazamiento del ojo en la imagen que nos hace acordar a una imagen del cine, una imagen del ojo en movimiento y no una imagen estática de una pintura. Unos años después, a fines de los 60s o los 70s, aparecen estos dibujos que me interesaba poner en relación con los de Le Corbusier, que son las perspectivas que produce James Stirling. Y me interesaba ponerlos en relación por varios aspectos. Por un lado, por esta decisión de dibujar a partir de la línea y de estos sistemas muy precisos y muy abstractos, solamente de línea, pero también esta voluntad de volver a poner a la relación entre esos campos, estos espacios bastante abstractos, con las figuras ocupándolos y con esta sistematicidad y abstracción. En este caso, Stirling recupera al corte perspectivado como una herramienta que nos permite construir técnicamente y en primer plano esa ventana a través de la cual vemos el espacio. Entonces se pone en relación un dibujo en 2 dimensiones, que es la sección, y que es un dibujo muy abstracto, con la perspectiva en profundidad. Entonces el dibujo se vuelve ya no un mapeo de una visión posible, sino un dibujo completamente abstracto, que nos pone en relación esa construcción de la arquitectura con sus formas de ocupación. Aparece también en este caso esta referencia a Piero della Francesca con este problema del Renacimiento de una imagen en primer plano que denota una escena y una imagen que se fuga en la profundidad, casi como partiendo al dibujo en dos mitades que nos cuentan 2 clases de espacios. Lo que cuando veíamos en axonometría, imaginábamos que la axonometría en 3 dimensiones nos permitía definir el alcance o la continuidad de partes, y a la izquierda vemos del mismo proyecto cómo Stirling produce esta clase de axonometrías muy particulares también, que tienen que ver con definir una parte de un proyecto. También al mismo tiempo puede, con la perspectiva, entender la profundidad del espacio y medirlo a partir del ritmo y de los cuerpos que están ocupándolo. Es también el uso en este caso de la línea y de la grilla siempre como una forma de medir. Lo que en la axonometría, como esos bloques de escalera, vemos que se repiten sistemáticamente, en la perspectiva encontramos esa misma ritmación del espacio a partir de entender cómo esa sucesión de piezas se van repitiendo en la profundidad, van reduciendo su tamaño y además va acompañado de la grilla en el suelo y de las líneas del cielo raso que nos permiten comprender cuánto es esa profundidad. O cuando aparecen estos campos más horizontales y con múltiples puntos de fuga, como más parecidos a las perspectivas que nos presentaba Le Corbusier, donde aparece de nuevo este recurso o este guiño a Le Corbusier cortando la columna para poder ver a través de ella. También vemos esta relación entre lo que en la axonométrica nos permitía entender como una organización espacial de columnas organizadas en el espacio. En la perspectiva lo entendemos como esa percepción de ese campo continuo de columnas que definen una profundidad, que definen una modulación del espacio y que nos permiten además tener esa relación entre la verticalidad de las columnas y las carpinterías y entenderlo ya como un espacio horizontal y continuo. También es interesante que aparecen en este caso algunos objetos fuera del cuadro, ¿no? En este caso no está usando el corte perspectivado, sino un cuadro que marca la ventana a través de la cual estamos observando ese espacio, y aparecen algunos objetos que particularmente
se dibuja a él mismo sentado en un sillón y a Leon Krier, que era también quien dibujaba con estas perspectivas sobre un pedestal. Entonces no solo aparecen como estas figuras ocupando el espacio, sino que se dibuja a sí mismo viendo ese lugar. ¿No? Aparece esta continuidad un poco entre un Le Corbusier y Stirling, produciendo estos campos continuos de elementos muy abstractos y haciendo siempre ese guiño que nos hace entender que estamos ante una visión abstracta de la realidad, ¿no? que nos permite no mapear lo que el ojo ve como si fuera una fotografía, sino utilizar los recursos que nos permite el dibujo geométrico para también proyectar el dibujo, ¿no? Como cortar esa columna para poder ver a través y entender que estamos ante un dibujo completamente abstracto. Ambos ordenan el espacio a partir de estos pisos y cielos rasos y de la posición de los elementos. Unos años después, o un poco en paralelo a los últimos años de Stirling, me interesaba también el dibujo en croquis, o sea, las perspectivas en croquis de Álvaro Siza, un arquitecto portugués que aún continúa vigente, que tiene una larga carrera y que tiene estos croquis muy particulares de su producción, que están hechos a través del dibujo a mano, pero siempre con esa referencia técnica a la perspectiva, producidos a partir de puntos de fuga bastante precisos, pero que tienen esta voluntad de nuevo, de construir un espacio un poco similar. Este es un dibujo de Siza sobre la Ville Savoie de Le Corbusier, y que siempre ponen en relación este problema del espectador en el espacio, ¿no? Como si el dibujo no se terminara en un marco, sino que se volviera continuo hacia la posición desde donde estamos mirando. Hacer estas perspectivas como con mucha profundidad de campo que se fugan también hacia la vertical y poder comprender estos espacios bastante complejos con muy pocas líneas, como construir estos dibujos que son muy abstractos pero dan cuenta de una complejidad espacial muy alta. Y también utilizar la perspectiva para recorrer a partir de estos croquis que él puede realizar en distintas ciudades, en sus viajes, donde siempre aparece en relación el paisaje observado con sus manos dibujando, ¿no? Como siempre poner el énfasis en el punto de vista, en entender que la perspectiva lo que introduce como novedad es el punto de vista de la persona que está dibujando, que la está mirando, o incluir al espectador en eso. Y entender que ver algo desde un lugar implica posicionarse en un punto determinado y describir la realidad desde ese lugar y no desde el otro. La axonométrica nos permitía observar los edificios como objetos de una forma muy abstracta, casi como si los pudiéramos ver desde cualquier lugar, y las cosas se mantuvieran estables, las medidas se mantuvieran estables por esa distancia. En cambio, la perspectiva nos mete adentro de los espacios y nos obliga a definir el punto de vista. A fines de los 80, en Barcelona, Enric Miralles se convertirá en el más notable revitalizador de la perspectiva, al recuperar esta condición muy constructiva del dibujo como guía de los procedimientos de definición de elementos y formas de combinación más tecnológicas de la arquitectura, ¿no? Entender ya la perspectiva como una posibilidad de ensayar no solo la definición espacial en relación a las formas de ocupación, sino más en relación a las combinaciones tecnológicas, e imaginar a partir de estas líneas muy abstractas pero muy precisas la combinación entre partes. Va a hacer estas perspectivas en general también con múltiples puntos de fuga, a veces como exteriores y a veces interiores,
donde la repetición solamente del uso de la línea va a ser la que defina planos transparentes, planos semitransparentes, más translúcidos, la posición de algunos objetos a partir de una síntesis muy grande de la línea, pero de una construcción muy precisa de esa perspectiva, utilizando algunos recursos como el uso de la línea punteada para dibujar lo que se encuentra detrás de un vidrio, o la repetición de líneas para construir estos parasoles o estas pérgolas. Y ya llegando casi a lo más actual y más contemporáneo, me interesaba poner en relación con estos dibujos de Miralles los cortes perspectivados de un estudio japonés que es Atelier Bow Wow, que en el Oriente van a recuperar este uso del corte perspectivado de un solo punto de fuga, también más central y simétrico, para ilustrar ahora ya esta relación entre infraestructura y formas de ocupación y definir estas clases de habitar. Y es un dibujo que pone al mismo nivel, con la misma clase de definición, la construcción técnica y la combinación tecnológica de partes, inclusive con anotaciones constructivas de cómo está hecha esa envolvente, cuál es la textura que tiene, la medida, las capas que la construyen, con las formas de habitar, la forma en la que a la derecha vemos a una mujer arreglando el jardín y las plantas y las personas están dibujadas con el mismo grado de atención que las vigas, los cabios y las cubiertas, y vemos las formas en las cuales las personas ocupan esos espacios son las que nos permiten darle escala y construir este dibujo que de nuevo es muy abstracto porque de la misma forma que veíamos en los dibujos de Stirling ponen en relación un dibujo en dos dimensiones, plano, una sección, con la profundidad de la perspectiva y nos permite entender al mismo tiempo la construcción del espacio y la ocupación. Algunos de estos dibujos también empiezan a incorporar parte del contexto y entender la relación entre ese edificio que estamos viendo con lo que lo rodea, con la vereda, con los edificios alrededor, dibujados con mayor grado de síntesis, pero entendiendo cuál es lo que sucede más allá del edificio y que podemos ver a través de esas ventanas cuando nos permite la transparencia de esos planos verlo. Finalmente quería presentarles algunas perspectivas producidas por mi estudio, simplemente para comprender el grado de actualidad que tiene para mí este método, que nos permite entender esta relación siempre entre infraestructuras y formas de ocupación, entre la construcción muy precisa de una envolvente arquitectónica y la posibilidad de imaginar no solo la posición de un observador, sino también las formas en las cuales los habitantes pueden ocupar esos espacios. Entender la multiplicidad que nos permite también a veces construir este dibujo de una forma muy abstracta, por ejemplo, directamente imaginar que sacamos una medianera de un edificio y podemos ver al mismo tiempo a ese edificio como ventana en múltiples escenas, y viendo también cómo eso nos permite entender estratos o escenas que se suceden en paralelo, como entender la relación entre algunos espacios interiores y algunos exteriores de forma muy continua, utilizando esta línea de la sección como una delimitación que nos permite entender esas continuidades espaciales, a veces entre adentro y afuera y a veces entre espacios interiores. Y a veces usando la perspectiva para construir algunas series de secciones, como entender un espacio cortado en más de una sección y entender cómo se desarrolla en profundidad, y usar también esta delimitación interior y solamente el uso de la textura, eliminando la línea, para entender, por ejemplo, cómo ingresa la luz en un espacio a través de unas claraboyas y cómo esa secuencia de planos en distintos tonos es lo que nos permite reconstruir la profundidad del espacio, ya eliminando la línea del dibujo. Y para cerrar, traer algunos trabajos de estudiantes de representación de años anteriores para comprender la actualidad y la forma en la cual comprendemos este sistema como una herramienta que nos permite
proyectar y ensayar y comprender los casos de estudio como una excusa para entender el uso que le podemos dar a la perspectiva, como esa forma de imaginar el espacio desde un observador, posicionar un punto de vista y encontrar el mejor punto de vista para entender lo que queremos ver. En este caso, por ejemplo, utilizando más tradicionalmente el corte perspectivado para poder ver al mismo tiempo espacios que se suceden en distintos lugares y que no podríamos verlos de una sola vez con un croquis o con una fotografía, pero que sí podemos utilizar esta capacidad abstracta que tiene la perspectiva de permitirnos mezclar al mismo tiempo este dibujo en 2 dimensiones del corte con la profundidad del espacio. O a veces volviéndose una perspectiva más clásica, donde posicionamos al observador justo en eje con en este caso con una pared, y que nos permite ver a la izquierda una imagen que se sucede en un plano muy corto y a la derecha una imagen en profundidad, trayendo esta referencia de estas perspectivas clásicas del Renacimiento, donde vemos al mismo tiempo una escena en un primer plano y una escena que se sucede en profundidad y que incorpora, además de la infraestructura, algunos rastros del habitar, ¿no? Como esos sillones, algunos equipamientos, y además nos deja ver algunos planos transparentes que nos permiten entender las texturas y las cualidades de rugosidad que tienen los límites. En este caso, haciendo más hincapié todavía en esas cualidades de los límites, registrando muy precisamente la diferencia entre algunos planos del suelo que son de madera, algunos planos de ladrillo que están dibujados con mucha precisión, y estos hilos rasos de madera que tienen un ritmo y una rugosidad precisas, y volviendo a un dibujo muy intimista, como recortando una parte muy precisa de la casa que describe de una forma muy precisa y muy sistemática la forma en la cual ese comportamiento también se puede repetir a lo largo del caso. Utilizando el método de una forma muy precisa, que es una forma geométrica de construir la perspectiva como una proyección, utilizando siempre la posición del observador, tanto en planta como en corte, encontrando su posición y su altura, una distancia del plano de cuadro, y colocando el plano de cuadro como esa ventana a partir de la cual podemos asomarnos y ver a través. Esto es todo. Bueno, muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte, donde vamos a describir metodológicamente cómo construir una perspectiva.